Cuando Renata, una joven mexicana de 31 años, viaja al interior de Puebla tras la muerte de su abuelo, no espera recibir casi nada de la herencia, solo el viejo ático de la casa familiar. Ignorada por sus parientes y tratada como alguien sin valor, acepta en silencio, hasta que descubre que ese espacio olvidado oculta algo que puede cambiarlo todo. Lo que estaba escondido en el ático revelará secretos del pasado, pondrá a prueba los lazos familiares y demostrará que, a veces, quien fue descartado es quien guarda toda la verdad. ¿Qué harías si te dieran lo peor, pero encontrases lo más valioso? Suscríbete al canal, porque cada día te contamos una nueva historia de injusticia, revelación y fuerza femenina. No te pierdas esta historia de silencio, descubrimiento y justicia inesperada. Capítulo 1. El regreso a Puebla. El sol de la tarde caía sobre los techos de tejas rojizas de Puebla, tiñendo de dorado las fachadas coloniales mientras Renata Valverde contemplaba la casa familiar desde la acera. A sus 31 años, con su cabello rubio recogido en una coleta descuidada y sus ojos azules enrojecidos por el cansancio del viaje desde Ciudad de México, apenas podía creer que estaba de vuelta en este lugar. La muerte de su abuelo Ernesto la había traído de regreso a un pasado del que había intentado escapar durante años. La mansión colonial, con sus muros de cantera y su amplio patio interior, se alzaba imponente como testigo silencioso de generaciones de secretos familiares. Renata ajustó la correa de su bolso y respiró hondo antes de tocar el pesado aldabón de hierro forjado. La puerta se abrió con un chirrido, revelando el rostro severo de su tía Mercedes, cuyos labios se tensaron al verla. «Vaya, finalmente llegaste», dijo Mercedes con tono cortante. «Ya comenzábamos a pensar que ni siquiera te dignarías a venir al funeral de tu propio abuelo». Renata contuvo la respuesta que ardía en su garganta. «El vuelo se retrasó, tía. Lo siento». «Pasa ya. Todos están en el salón principal para la lectura del testamento». Al entrar al amplio vestíbulo con su suelo de mosaicos hidráulicos y paredes adornadas con antiguos retratos familiares, Renata sintió el peso de las miradas sobre ella. Su primo Eduardo, alto y de traje impecable, apenas le dirigió un asentimiento. Su tío Javier fingió que estaba demasiado ocupado con su teléfono para saludarla. Y en un rincón, su prima Isabel, la favorita del abuelo, sonreía con la confianza de quien sabe que tiene todo asegurado. Renata, la voz grave del notario, un hombre de edad avanzada con gafas de montadura dorada, interrumpió el incómodo silencio. «Ya que estamos todos, podemos comenzar». El salón, con sus techos altos y ventanales que dejaban entrar la luz ambarina de la tarde, parecía encogerse a medida que el notario desplegaba los documentos sobre la mesa de caoba. Renata tomó asiento en una silla apartada, sintiendo el roce áspero del tapizado contra sus manos. La lectura comenzó como una procesión solemne de bienes distribuidos exactamente como todos esperaban. La hacienda para Javier, las acciones de la empresa familiar repartidas entre los primos, las joyas familiares para Mercedes y las propiedades en la costa para Isabel. Renata escuchaba con la vista fija en sus manos, sin sorprenderse. Nunca había esperado nada. No después de haber elegido su propio camino como fotógrafa independiente en vez de unirse al negocio familiar. No después de haberse enfrentado al abuelo por sus métodos anticuados y sus valores rígidos. Y para mi nieta Renata Valverde, la voz del notario la sacó de sus pensamientos. Lego el ático de la casa principal, con todo su contenido, tal y como se encuentra actualmente. Un silencio pesado cayó sobre la sala, seguido por una risita mal disimulada de Eduardo. Isabel puso los ojos en blanco, mientras Mercedes intercambiaba una mirada satisfecha con Javier. «Bueno», dijo Isabel con falsa compasión, «al menos no tiras con las manos completamente vacías. Ese ático lleva décadas abandonado. Quizás encuentres alguna antigüedad que puedas vender». El notario tosió ligeramente antes de continuar. «El señor Ernesto Valverde especifica que Renata tendrá acceso ilimitado al ático durante los próximos 30 días, tiempo durante el cual podrá retirar lo que desee antes de que la propiedad principal sea transferida a su nuevo dueño».
Mercedes soltó un suspiro exasperado. 30 días es demasiado tiempo para vaciar un simple ático. Una semana debería ser más que suficiente. Las condiciones del testamento son claras. 30 días a partir de mañana. Mientras los demás comenzaban a discutir sobre los detalles de las propiedades más valiosas, Renata permaneció inmóvil, con una extraña sensación formándose en su interior. ¿Por qué el abuelo, que apenas le dirigía la palabra en los últimos años, le había dejado específicamente el ático? ¿Y por qué tanto tiempo para vaciarlo? Al salir de la reunión, con las sombras del atardecer alargándose sobre el patio empedrado, Renata se encontró con la mirada penetrante de Dolores, la antigua ama de llaves que la había prácticamente criado durante sus veranos en Puebla. «Mi niña», susurró la mujer de cabello cano y rostro surcado por arrugas, tomando sus manos entre las suyas. «No te veo desde hace tanto tiempo. Estás tan hermosa como tu madre». El nombre de su madre, fallecida cuando Renata apenas tenía 12 años, siempre despertaba en ella una mezcla de dolor y calidez. «Dolores», respondió con voz quebrada, «eres la única persona que me alegra ver en esta casa». La anciana miró a su alrededor con cautela antes de murmurar. «Tu abuelo cambió mucho en sus últimos meses, mi niña. Pasaba horas en ese ático, revisando papeles viejos, cajas que llevaban décadas sin abrirse. Algo encontró allá arriba que lo transformó». ¿El abuelo en el ático? Pero si apenas podía subir las escaleras. Por eso hizo instalar ese elevador pequeño junto a la escalera de servicio. Nadie más sabe para qué era. Decía que estaba revisando la instalación eléctrica, pero yo lo veía subir cada tarde y bajar horas después, a veces con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Un escalofrío recorrió la espalda de Renata. ¿El abuelo Ernesto, el hombre más estoico y severo que había conocido, llorando? «¿Vendrás a cenar esta noche?», preguntó Mercedes interrumpiendo la conversación, su tono dejando claro que la invitación era mera formalidad. «No, gracias. Me instalaré en el hotel y volveré mañana para comenzar con el ático». «Como quieras», respondió su tía con indiferencia. «Dolores te dará las llaves». Mientras se alejaba por la calle empedrada hacia su hotel, con el cielo de Puebla tornándose púrpura sobre las cúpulas de las iglesias coloniales, Renata no podía sacarse de la cabeza las palabras de Dolores. ¿Qué habría encontrado su abuelo en ese ático abandonado que tanto lo había afectado? La noche cayó sobre Puebla, y con ella la certeza de que los próximos 30 días cambiarían su vida para siempre. Si esta historia te está intrigando tanto como a Renata ese misterioso ático, no te pierdas lo que viene. Suscríbete ahora a nuestro canal para descubrir qué secretos guarda ese espacio abandonado y cómo cambiarán la vida de nuestra protagonista. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para ser la primera en conocer la verdad que la familia Valverde ha ocultado durante décadas. Capítulo 2. Los secretos entre el polvo. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo sobre Puebla, como si las nubes presagiaran la tormenta de emociones que Renata estaba a punto de enfrentar. Vestida con unos jeans desgastados, una camisa de franela y el cabello rubio recogido bajo un pañuelo, se presentó en la mansión familiar dispuesta a enfrentarse al misterioso legado de su abuelo. Dolores la recibió en la puerta trasera con una llaga antigua de hierro y una linterna. «La electricidad del ático es caprichosa», explicó la anciana, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de preocupación y expectativa. «Y llévate esto también». Le extendió una botella de agua y un paquete envuelto en papel encerado. «Empanadas de mole. Siempre fueron tus favoritas». El gesto de cariño casi quebró la compostura de Renata. «Gracias, Dolores. No sé qué haría sin ti». «Ten cuidado allá arriba, mi niña. Y recuerda, a veces lo que buscamos no es lo que encontramos, pero es lo que necesitamos». Con esas enigmáticas palabras resonando en su mente, Renata subió por la estrecha escalera de servicio hasta el pequeño elevador que su abuelo había instalado. Era una estructura simple, casi rudimentaria, pero funcionó con un zumbido suave cuando presionó el botón. El ático ocupaba toda la planta superior de la mansión, un espacio amplio pero fragmentado por vigas de madera que sostenían el techo inclinado. La luz grisácea del día se filtraba por pequeñas ventanas cubiertas de polvo, iluminando partículas que danzaban en el aire estancado.
Renata dejó escapar un suspiro que se transformó en una pequeña nube en el aire frío. El espacio estaba abarrotado de objetos cubiertos con sábanas amarillentas, baúles apilados contra las paredes, estanterías repletas de libros antiguos y cajas de cartón descoloridas por el tiempo. ¿Qué esperabas encontrar aquí, abuelo?, murmuró, su voz perdiéndose entre los rincones oscuros. Comenzó su exploración metódicamente, retirando sábanas que revelaban muebles antiguos, una mecedora de madera tallada, un escritorio con cajones cerrados, un armario con espejos empañados por el tiempo. Cada objeto parecía contar fragmentos de la historia familiar, pero ninguno ofrecía respuestas a sus preguntas. Pasó horas abriendo cajas que contenían desde vajillas incompletas hasta juguetes de su infancia que ni siquiera recordaba haber tenido. Encontró álbumes de fotografías que hojeó con nostalgia, reconociendo versiones más jóvenes y sonrientes de su familia, de un tiempo antes de que las disputas y ambiciones envenenaran sus relaciones. El mediodía había pasado cuando, agotada y cubierta de polvo, se sentó en la vieja mecedora para comer las empanadas de Dolores. La frustración comenzaba a apoderarse de ella. ¿Qué había esperado encontrar? ¿Un tesoro? ¿Una carta reveladora? Quizás el abuelo simplemente le había dejado este espacio como una broma final, un último recordatorio de lo poco que la valoraba. Mientras masticaba distraídamente, su mirada se posó en una peculiaridad arquitectónica que no había notado antes. Una de las vigas del techo no parecía alinearse correctamente con las demás. Se levantó intrigada y se acercó para examinarla más de cerca. La madera de esa sección particular tenía un tono ligeramente diferente, y al presionarla con los dedos, Renata notó que cedía casi imperceptiblemente. Empujó con más fuerza y, para su sorpresa, un segmento de la viga se deslizó hacia un lado revelando un compartimento oculto. Con el corazón acelerado, introdujo la mano y extrajo un objeto envuelto en tela de terciopelo azul descolorido. Al desenvolverlo, se encontró sosteniendo un diario de cuero gastado, sus páginas amarillentas y frágiles al tacto. La primera página contenía una sola línea escrita con una caligrafía elegante que reconoció inmediatamente como la de su madre. La verdad que nunca pude contar. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. El diario de su madre, oculto durante todos estos años. ¿Lo habría encontrado su abuelo recientemente? ¿Era esto lo que lo había afectado tanto? Comenzó a leer, sumergiéndose en la voz que había extrañado durante tanto tiempo. Las primeras páginas narraban eventos que Renata conocía, cómo su madre Elena había conocido a su padre en la universidad, su boda apresurada, los primeros años felices. Pero entonces, la narración tomaba un giro inesperado. Elena escribía sobre tensiones crecientes con la familia Valverde, especialmente con Mercedes y Javier, quienes la consideraban una intrusa que había embrujado a su hermano para casarse con ella. «Me acusan de estar tras la fortuna familiar», escribía Elena. «Si supieran la verdad, si supieran quién soy realmente». Renata pasó la página con dedos temblorosos, pero un ruido en la escalera la sobresaltó. Cerró el diario apresuradamente y lo escondió bajo su chaqueta, justo cuando la trampilla del ático se abría, revelando el rostro contrariado de Isabel. «¿Todavía sigues aquí?», preguntó su prima con desdén, sus ojos oscuros recorriendo el ático con una mezcla de disgusto y curiosidad. «Pensé que ya te habrías rendido. No hay nada de valor aquí, solo basura vieja». Renata se encogió de hombros, intentando parecer casual a pesar de que su corazón latía violentamente contra el diario escondido. «Solo estoy clasificando lo que me llevaré. Algunas cosas tienen valor sentimental». Isabel soltó una risa seca. «¿Sentimental? No sabía que tuvieras sentimientos hacia esta familia considerando cómo nos diste la espalda». «No di la espalda a nadie, Isabel. Solo elegí mi propio camino». «Como sea», respondió su prima, inspeccionando con desdén la mecedora donde Renata había estado sentada. «Mamá dice que necesita que termines lo antes posible. Quiere comenzar las renovaciones la próxima semana».
Tengo 30 días, como estipuló el abuelo, respondió Renata, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Y piensa usarlos todos. Los ojos de Isabel se estrecharon peligrosamente. Siempre tan obstinada. Esa actitud fue lo que te alejó del abuelo, ¿sabes? Él valoraba la lealtad por encima de todo. La lealtad no debería significar sometimiento, Isabel. Su prima la miró largamente antes de darse la vuelta hacia la trampilla. No sé qué esperas encontrar aquí, pero te advierto que no remuevas el pasado. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Cuando Isabel desapareció por la escalera, Renata se quedó inmóvil procesando la advertencia apenas velada. ¿Sabía Isabel algo sobre el diario? ¿O era simplemente la típica hostilidad que siempre le había mostrado? Esperó varios minutos para asegurarse de que no regresara nadie antes de sacar nuevamente el diario. Esta vez cerró la trampilla con llave y se refugió en el rincón más alejado del ático, donde la luz de una pequeña ventana le permitía leer. Las siguientes páginas del diario de su madre revelaron un secreto que hizo que Renata tuviera que releer los párrafos varias veces para asimilarlos. La ironía de que me acusen de buscar la fortuna Valverde es casi insoportable. Si supieran que soy hija de Amelia Castillo, la mujer a quien el viejo Valverde arrebató todo, la verdadera dueña de las tierras donde ahora se asienta la mayor parte de su imperio. Renata dejó caer el diario sobre su regazo, aturdida. ¿Su madre era nieta de Amelia Castillo? Ese nombre le resultaba vagamente familiar, mencionado en susurros durante su infancia, pero nunca claramente explicado. Siguió leyendo ávidamente. Según el diario, Amelia Castillo había sido propietaria de extensos terrenos en Puebla que incluían yacimientos minerales. El abuelo de Renata, entonces un joven ambicioso, había falsificado documentos y sobornado funcionarios para apropiarse de esas tierras cuando Amelia quedó viuda con una hija pequeña. Me casé con Miguel sin saber quién era su familia, continuaba Elena. Cuando descubrí la verdad, ya estaba profundamente enamorada y embarazada de Renata. Confronté a Ernesto. Le mostré las pruebas que había heredado de mi abuela, pero me ofreció un trato terrible. Silencio a cambio de un lugar en la familia para mí y mi hija. Me negué a aceptar un soborno, pero acordé no hacer público el fraude con una condición: que algún día se hiciera justicia. La última entrada del diario estaba fechada apenas unas semanas antes de la muerte repentina de su madre en un accidente automovilístico. Ernesto ha descubierto que he estado reuniendo más pruebas. Las amenazas veladas han comenzado. Temo por mi seguridad, pero más aún por el futuro de Renata. He ocultado todos los documentos originales en el único lugar donde sé que nadie buscará. Si algo me sucede, espero que algún día mi hija encuentre esta verdad y complete lo que yo no pude terminar: recuperar lo que legítimamente nos pertenece. Renata cerró el diario con manos temblorosas, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Las implicaciones eran demasiado grandes, demasiado terribles para procesarlas de una vez. ¿Su madre había sido asesinada? ¿El imperio Valverde estaba construido sobre un fraude? ¿Y dónde estaban esos documentos originales que su madre había mencionado? El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el ático de sombras alargadas que parecían extender sus dedos hacia ella. Renata guardó cuidadosamente el diario en su bolso y decidió que era suficiente por un día. Necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había descubierto y planificar su próximo movimiento. Al bajar por la escalera, se encontró con Dolores esperándola en el pasillo, su rostro arrugado contraído por la preocupación. «¿Encontraste algo, verdad?», preguntó la anciana en un susurro. «Lo veo en tus ojos. El mismo fuego que tenía tu madre». Renata asintió levemente. «Necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre Amelia Castillo, Dolores, y sobre el accidente de mi madre».
Los ojos de Dolores se agrandaron con sorpresa, seguida de una profunda tristeza. «Ay, mi niña, has abierto la caja de Pandora. Ven conmigo a mi habitación. Aquí las paredes tienen oídos». Mientras seguía a Dolores por el pasillo de servicio, Renata sentía que cada paso la alejaba de la persona que había sido esa mañana y la acercaba a un destino que había estado esperándola toda su vida. El ático era solo el principio. Los verdaderos secretos de la familia Valverde apenas comenzaban a revelarse. Capítulo 3. La verdad desenterrada. La tercera semana de búsqueda en el ático había transformado a Renata. Las ojeras bajo sus ojos azules evidenciaban noches sin dormir, pero su mirada reflejaba una determinación feroz que no había sentido en años. Su cabello lubio, habitualmente bien cuidado, caía en mechones descuidados alrededor de su rostro mientras examinaba meticulosamente cada centímetro del espacio, desmontando muebles, levantando tablas del suelo, golpeando paredes en busca de espacios huecos. La conversación con Dolores aquella noche había confirmado sus peores sospechas. El accidente de su madre había ocurrido justo después de una acalorada discusión con el abuelo Ernesto. Elena había amenazado con hacer públicas las pruebas del fraude, y al día siguiente, los frenos de su automóvil fallaron en una carretera de montaña. «Tu abuelo nunca fue el mismo después de eso», le había contado Dolores con lágrimas en los ojos. «Creo que no pretendía que ella muriera, solo asustarla. El remordimiento lo consumió lentamente durante años». Ahora, mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas polvorientas del ático, Renata sentía que se le acababa el tiempo. Solo le quedaban 10 días según el testamento, y aún no había encontrado los documentos originales que su madre había mencionado. El sonido de pasos en la escalera la alertó. Esta vez no se molestó en esconder lo que estaba haciendo. Se irguió, enfrentando la trampilla justo cuando se abría para revelar a su tío Javier, cuyo rostro normalmente impasible mostraba signos de irritación. «Esto tiene que terminar, Renata», dijo sin preámbulos, sus ojos recorriendo el ático ahora mucho más desordenado que antes. «Sea lo que sea que estés buscando, es obvio que no está aquí. ¿Isabel me contó que has estado desmantelando el lugar?» Renata mantuvo la mirada firme. «Tengo derecho a examinar mi herencia como me plazca, tío. Aún me quedan 10 días». Javier dio un paso hacia ella, y por primera vez Renata vio algo similar al miedo en sus ojos. «Escucha, sobrina, no sé qué ideas te has metido en la cabeza, pero te estás obsesionando con fantasmas. Te ofrezco comprar tu parte del ático. 50,000 pesos. Es una oferta generosa por un espacio que no vale ni la mitad». La propuesta confirmó a Renata que iba por buen camino. «No está en venta». 100,000, contraatacó Javier, un tic nervioso apareciendo en su mejilla. «Y podrías usarlo para esa galería fotográfica de la que siempre hablas». «No se trata de dinero, tío». Javier la miró fijamente, toda pretensión de amabilidad evaporándose de su rostro. «¿Qué encontraste?» «Nada aún», respondió Renata con honestidad, pero permitiéndose una pequeña sonrisa. «Pero el hecho de que estés aquí ofreciéndome dinero me dice que hay algo que vale la pena encontrar». Su tío dio otro paso hacia ella, su voz bajando a un susurro amenazante. «Estás jugando con fuego, Renata. Tu madre también era obstinada. ¿Recuerdas cómo terminó?» El comentario, deliberadamente cruel, golpeó a Renata como una bofetada física. «¿Es eso una amenaza, tío?» «Es un recordatorio de que algunos secretos familiares deberían quedarse enterrados», respondió, recuperando su compostura. «Por el bien de todos, incluido el tuyo, piensa en mi oferta. No estará sobre la mesa para siempre». Cuando Javier se marchó, Renata se apoyó contra una viga, respirando profundamente para calmar su corazón acelerado.
La confrontación había confirmado sus sospechas. La familia sabía que existían esos documentos y temían que los encontrara. Renovada por esta certeza, reanudó su búsqueda con energía febril. Si su madre había escondido algo donde nadie buscaría, ¿dónde sería? Había revisado sistemáticamente todo el ático excepto... Su mirada se puso en el pequeño elevador que su abuelo había instalado. Algo que Dolores había dicho resonó en su memoria. Decía que estaba revisando la instalación eléctrica, pero yo lo veía subir cada tarde y bajar horas después. Renata se acercó al elevador, examinándolo con nuevos ojos. Era una estructura simple, casi rudimentaria, con una cabina apenas lo suficientemente grande para una persona. ¿Por qué el abuelo habría instalado algo así en sus últimos meses de vida? Entró en la cabina y observó al panel de control. Solo había 2 botones, arriba y abajo. Nada inusual. Golpeó las paredes de la cabina, escuchando el sonido. 3 de ellas sonaban sólidas, pero la cuarta producía un eco ligeramente diferente. Con dedos temblorosos, presionó y empujó diferentes secciones de esa pared hasta que finalmente un panel cedió, deslizándose hacia un lado y revelando un compartimento oculto. Dentro había una caja metálica antigua del tipo usado para guardar documentos importantes a prueba de fuego. No tenía cerradura, solo un mecanismo simple que Renata abrió sin dificultad. Lo primero que vio fue una fotografía en sepia de una mujer hermosa, con un bebé en brazos, de pie frente a una hacienda. Al reverso, con letra delicada, decía: Amelia y Elena, Hacienda Los Álamos, 1950. Debajo de la fotografía había una carpeta de cuero desgastado que contenía exactamente lo que había estado buscando: las escrituras originales de los terrenos a nombre de Amelia Castillo, recibos de impuestos pagados, cartas oficiales dirigidas a ella como propietaria, y lo más revelador, una serie de documentos con firmas visiblemente falsificadas que habían transferido la propiedad a Ernesto Valverde. Pero lo que hizo que Renata contuviera la respiración fue el último documento de la carpeta, un testamento reciente de su abuelo, fechado apenas un mes antes de su muerte, que revocaba todas sus disposiciones anteriores. Yo, Ernesto Valverde, en pleno uso de mis facultades mentales, reconozco el grave error que cometí hace décadas contra Amelia Castillo y su familia. Como acto de restitución tardía, lego la totalidad de mis bienes, propiedades y acciones empresariales a mi nieta Renata Valverde, legítima descendiente de Amelia, con la esperanza de que este acto pueda comenzar a reparar el daño causado. El documento estaba debidamente firmado y notariado, con una nota manuscrita adjunta. Encontré el diario de tu madre hace 3 meses. La verdad que revelaba me destrozó, pero también me liberó. No espero tu perdón, pero espero que aceptes esta restitución como un primer paso hacia la justicia que tu madre y su abuela merecían. El testamento que se leyó públicamente es falso, creado por Javier y Mercedes cuando mi salud comenzó a fallar. Este es el verdadero. Lo escondí aquí porque sabía que solo tú tendrías la determinación para encontrarlo. Tu abuelo, Ernesto. Las lágrimas nublaron la visión de Renata mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Su abuelo había intentado reparar el daño en sus últimos días. Había reconocido la verdad y había tratado de hacer justicia. El sonido de la trampilla abriéndose violentamente la sacó de su estupor. Isabel, Mercedes y Javier aparecieron en el ático, sus rostros transformados por la furia al ver la caja metálica abierta en manos de Renata. «¿Qué has hecho?», sisió Mercedes.
avanzando hacia ella como una fiera. «Dámela inmediatamente». Renata retrocedió, aferrando los documentos contra su pecho. ¿Sabían sobre esto? ¿Sabían lo que el abuelo había decidido? Ese viejo estaba senil, espetó Javier, su rostro contorsionado por la rabia. No sabía lo que hacía cuando firmó ese papel. Por eso tuvimos que proteger el patrimonio familiar. ¿Proteger? Renata soltó una risa amarga. ¿Llamas proteger a falsificar un testamento? ¿A robar lo que legítimamente pertenecía a otra familia? ¿A posiblemente causar la muerte de mi madre? Isabel dio un paso al frente, su voz engañosamente suave. Renata, prima, estás confundida. Esos documentos viejos no significan nada legalmente después de tanto tiempo. La prescripción adquisitiva nos protege. ¿Por qué no nos sentamos todos a hablar como adultos? Podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. ¿Como el que le ofrecieron a mi madre antes de que muriera?, respondió Renata, la rabia burbujeando en su interior. No, gracias. Esta vez la verdad saldrá a la luz. Mercedes se lanzó hacia ella, intentando arrebatarle los documentos, pero Renata fue más rápida. Esquivó a su tía y corrió hacia la trampilla, solo para encontrarse con Eduardo bloqueando su camino. No irás a ninguna parte con eso, dijo su primo, sus ojos fríos fijos en ella. Atrapada entre sus familiares, Renata sintió una oleada de pánico. Pero entonces, como una respuesta a sus plegarias silenciosas, la puerta de servicio se abrió de golpe y apareció Dolores, seguida por un hombre de traje que Renata reconoció inmediatamente como el notario oficial del abuelo. «Justo a tiempo», dijo Dolores con una sonrisa triunfal. «El licenciado Gutiérrez y yo llevamos semanas esperando este momento». El notario ajustó sus gafas, observando la escena con calma profesional. «Señora Mercedes, señor Javier, veo que ya se han enterado de la existencia del verdadero testamento del señor Valverde». ¿De qué está hablando?, balbució Mercedes, su rostro pálido de repente. «El testamento ya fue leído». «Un documento falsificado», respondió el notario con severidad. «Don Ernesto me confió la verdad hace 3 meses. Me explicó que temía por su vida después de haber redactado el Nuevo Testamento, así que creamos esta prueba de lealtad. Si ustedes hubieran respetado sus deseos, el documento auténtico habría sido revelado después de los 30 días. Pero sus acciones han confirmado sus sospechas». Javier dio un paso atrás, tropezando con una caja. «Esto es absurdo. No pueden probarlo». «Por el contrario», continuó el notario, sacando una carpeta de su maletín. «Tengo copias certificadas de todo, incluyendo grabaciones de mis conversaciones con don Ernesto, donde explica detalladamente cómo descubrió la verdad sobre los terrenos de Amelia Castillo y su decisión de restituirlos a su legítima heredera». Renata observaba atónita cómo el rostro de sus familiares pasaba del desprecio al miedo y finalmente a la derrota. «Además», añadió Dolores con una satisfacción apenas contenida, «yo misma presencié cuando el señor firmó ese testamento. Soy testigo legal». Isabel, siempre la más pragmática, fue la primera en recuperarse. «Esto llevará años en los tribunales. Lucharemos cada centímetro del camino». «Pueden intentarlo», respondió Renata, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «Pero con estos documentos originales, las confesiones grabadas del abuelo y el Nuevo Testamento legalmente notariado, no tienen ninguna posibilidad. La única pregunta es cuánto quieren que se sepa públicamente sobre cómo se construyó realmente la fortuna Valverde». El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente Mercedes habló, su voz apenas un susurro. «¿Qué quieres?». «Justicia», respondió Renata simplemente. «El reconocimiento público de la verdad, la restitución completa según los deseos del abuelo y...» Su voz se quebró levemente. «Una investigación sobre la muerte de mi madre». Los 3 meses siguientes transformaron por completo la vida de Renata. Tal como había anticipado el notario,
la familia no tuvo más remedio que aceptar un acuerdo extrajudicial que reconocía la validez del Nuevo Testamento. La historia de Amelia Tastillo salió a la luz, convirtiéndose en un símbolo de la lucha de las mujeres por sus derechos patrimoniales en una época donde tenían poco poder legal. La mansión colonial que una vez la había intimidado era ahora su hogar, aunque Renata había decidido convertir gran parte de ella en un centro cultural y museo que honraba la memoria de su bisabuela y su madre. El ático, por supuesto, permanecía intacto, como un recordatorio de dónde había comenzado todo. Una tarde de diciembre, mientras la luz dorada del atardecer bañaba el patio interior lleno de visitantes que admiraban la nueva exposición fotográfica, Renata encontró a Dolores sentada tranquilamente junto a la fuente. ¿Crees que estarían orgullosas?, preguntó Renata sentándose junto a la anciana que había sido su única aliada verdadera. Dolores tomó sus manos entre las suyas, sus ojos brillantes a pesar de su edad. Tu madre y Amelia no buscaban venganza, mi niña. Buscaban justicia y reconocimiento. Has logrado ambas cosas, pero lo más importante es que has creado algo nuevo y hermoso a partir del dolor del pasado. Eso es lo que realmente importa. Renata asintió, sintiendo una paz que había eludido durante toda su vida. El camino no había sido fácil. La investigación sobre la muerte de su madre había confirmado que no fue un simple accidente, aunque no había pruebas suficientes para implicar directamente a nadie de la familia. Isabel, sorprendentemente, había sido la única en acercarse a ella después del acuerdo, confesando que siempre había sospechado la verdad, pero había temido enfrentarla. Y el abuelo Ernesto, un hombre complejo que había cometido terribles errores, pero que finalmente había intentado remediarlos, permanecía como una figura ambigua en su corazón, ni completamente perdonado, ni completamente condenado. Mientras observaba a los visitantes recorriendo los espacios que ahora contaban la historia de 3 generaciones de mujeres que habían luchado por la verdad, Renata supo que había encontrado su propósito. El ático abandonado no solo le había revelado el pasado, le había abierto la puerta hacia su futuro. «Hay alguien que quiere conocerte», dijo Dolores, interrumpiendo sus pensamientos. «La nieta de María, la hermana pequeña de Amelia, tu familia». Renata levantó la mirada para ver a una mujer de mediana edad acercándose tímidamente, con los mismos ojos que miraban desde las fotografías de Amelia en las paredes del museo. Y así, en el corazón de Puebla, donde todo había comenzado, un nuevo capítulo se abría. Uno no dictado por resentimientos del pasado, sino por la promesa de conexiones redescubiertas y verdades finalmente liberadas al aire libre. Si esta historia te conmovió, no te quedes con las ganas de descubrir más narrativas que exploran los secretos familiares, la justicia y la redención. Suscríbete ahora a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevas historias que te llegarán directo al corazón. Activa la campanita y comparte en los comentarios qué parte de la historia de Renata resonó más contigo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que emociona y transforma.